Sviatý Bože, sviatý krepký, sviatý bezsmrtný, pomiluj nás. El contenido del discurso de ingreso en la academia de hoy incluirá un resumen de las principales normas de auditoría en que se está trabajando a nivel internacional, así también como aquellas de contabilidad, para hacer frente a una posible crisis financiera que se pudiera presentar y también analizar indicios de que ésta se pudiera predecir. Hay indicios o información que realmente podría considerarse alarmante en estos momentos, como por ejemplo el volumen de deuda que hay en el mundo, que ha subido de una manera muy significativa en los últimos años, e incluso a partir de la crisis del 2008, que después de una crisis normalmente pues, el nivel de deuda baja, ahora ha seguido subiendo y esto es un indicador que puede crear cierta alarma. Abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor doctor Frederic Borràs Pàmies como académico numerario. Ruego a la vicepresidenta de la Junta de Gobierno, excelentísima señora doctora María Ángeles Calvo Torras, proceda a la lectura del acta de elección del nuevo académico. En el libro de actas de esta Real Corporación, correspondiente a las Juntas Generales, figura, con fecha de 4 de junio de 2019, el acuerdo válido, entre otros, de nombrar académico numerario al excelentísimo señor doctor Frederic Borràs Pàmies. Y para que así conste, a los efectos de su toma de posesión prevista para el próximo día 19 de junio de 2019, firma el presente en Barcelona a 17 de junio de 2019 con el visto bueno del excelentísimo señor presidente. Ruego al excelentísimo señor doctor Xavier Añoveros Trías de Bes, vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores, tenga la bondad de acompañar a la presencia de todos los aquí reunidos al nuevo académico, así como a su introductor, el excelentísimo señor doctor José María Gay de Liébana Saludas, y a sus padrinos, los excelentísimos señores doctores Javier Gilmur, Joan Massons y Rabasa y Emili Gironella Masgrau. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, lo ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí, lo prometo y quiero. Recibo vuestra promesa. La Real Academia Europea de Doctores es testigo y será juez si faltareis a vuestro compromiso. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico numerario de esta institución. Podréis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge y contribuid con vuestra aportación al esplendor y honra de las letras, las ciencias, la salud, las artes y las técnicas, el estudio y fomento de las cuales nos han sido confiadas. Vivat Academia, vivan profesores, vivat Academia, vivan profesores. Vivan
quiero agradecer a la Real Academia Europea de Doctores, institución más que centenaria, que me acoja como miembro numerario. Reconocimiento que personalizo en la figura del excelentísimo señor presidente doctor Alfredo Rocafort por su denodado esfuerzo y poderoso impulso puestos al servicio de esta corporación y a la vez en todos los prestigiosos académicos que me han dado su beneplácito aceptando mi propuesta de ingreso como miembro numerario. Porque desde este momento formulo la firme promesa ante todos ustedes de corresponder con mi esfuerzo, conocimientos y voluntad de servicio a la Real Academia Europea de Doctores y a la comunidad. Quiero tener palabras de agradecimiento hacia aquellas personas que me han ayudado y sin cuya contribución hoy no estaría aquí. Permítanme que mencione en primer lugar a mi esposa Carmen y nuestros hijos Freddy y Enrique, que han sufrido y aceptado el tiempo robado de convivencia, y a nuestros 4 nietos. También quiero tener un recuerdo muy especial para mis padres, que afortunadamente puedo compartir con mis hermanos que siempre han estado y están a mi lado. Su ejemplo de abnegada dedicación al trabajo y la importancia otorgada al estudio fueron una gran enseñanza. Agradecimiento también para los compañeros de trabajo y profesión durante los más de 40 años de mi carrera profesional, especialmente y en la actualidad a Morera, asesores y auditores, y a los amigos que estáis presentes en este acto. Muchas gracias por acompañarme. Quisiera expresar mi satisfacción y el honor que representa que sea el excelentísimo señor doctor José María Gay de Liébana quien vaya a hacer la contestación a mi discurso. Admirado profesor y muy estimado como compañero, muchos años del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Barcelona, que ha hecho una importantísima labor de difusión científica y pedagógica de todo aquello relacionado con la contabilidad y la economía en general en todos los medios de comunicación, incluidos radio y televisión, y gran exponente y maestro del enseñar deleitando, sin descuidar el rigor científico. També vull fer palesa la meva satisfacció perquè m'acompanyen com a padrins l'excel·lentíssim senyor doctor Xavier Gil, rector magnífic de la Universitat Internacional de Catalunya, que em recorda la meva responsabilitat com a membre del Consell Assessor Universitari d'aquesta institució, de la qual també ens acompanya avui el seu president. L'excel·lentíssim senyor doctor Emili Gironella, degà i gran referent de la professió d'auditoria per als de la nostra generació. I l'excel·lentíssim senyor doctor Joan Massons, amb el que m'uneix un vincle molt especial, per haver estat professor a ESADE, tant meu com del meu fill, i ho estaria encantat de que ho fos també al seu dia d'un net. El discurso que a continuación les voy a leer viene marcado y es consecuencia de haber vivido en primera persona durante estos 43 años la tremenda evolución de la profesión de auditoría y tener actualmente el privilegio de poder seguir en primera línea desde mis responsabilidades internacionales los esfuerzos que se están realizando a nivel internacional para dar respuesta a los retos que los mercados y la sociedad plantean a la profesión de auditoría, por lo que voy a hablarles de los principales proyectos que se están desarrollando a nivel internacional y que verán la luz en el futuro. Uno de los más importantes ha sido el de dar cumplida respuesta a lo que el G20, los principales países del mundo, pidió justo después de la crisis financiera del 2008 para intentar evitar que se pudiera repetir otra vez una crisis de tal virulencia y devastadores efectos como aquella sufrida. Voy a intentar hacer caso de lo que hizo Salim Ismail, fundador de la Singularity University, de que los académicos se han dedicado sobre todo hasta ahora a explicar el pasado y sería muy aconsejable dedicar más tiempo a mirar hacia el futuro. Quiero ahora hacer también mías las palabras de Marta Pessarrodona al recoger hace unas semanas el Premi d'Honor de las Lletres Catalanas cuando dijo: «Los honores siempre nos exigen modestia». Por tanto, procedo sin más dilaciones a pronunciar mi discurso de ingreso a modo de resumen del trabajo realizado que les será entregado en forma de libro al acabar, que intentará dar respuesta a la pregunta ¿estamos preparados para la crisis? No quiero empezar con un debate sobre la antigüedad de nuestra profesión, ni mucho menos abrir polémica
en relación con otras, ya que creo que lo importante a destacar es su complementariedad, pues todas son necesarias. Pero sí que me referiré al hallazgo al que hace referencia el reconocido científico por sus éxitos editoriales Yuval Harari, que en su obra Sapiens, una breve historia de la humanidad, donde aborda las cuestiones más importantes de la historia y del mundo moderno, nos sorprende con la afirmación de que el primer nombre del que hay constancia escrita en la historia, 33 siglos antes de Cristo, no corresponde a un profeta, ni a un poeta, ni a un guerrero, sino a un contable de nombre Kuishim, que firma una pieza de cerámica que refleja una transacción comercial con cebada. Esta pieza de arcilla que vemos reproducida en la pantalla está escrita en sumerio y fue encontrada en la ciudad de Uruk, antigua ciudad de Mesopotamia situada en la ribera oriental del río Éufrates. Y textualmente dice 29.086 medidas de cebada, 37 meses Kuishim. La interpretación que según Harari es la más probable es un total de 29.086 medidas de cebada recibidas a lo largo de 37 meses, firmado Kuishim. Hay que aclarar que las 29.096 medidas equivaldrían actualmente a 140.000 litros, es decir, un volumen considerable que mereció un registro adecuado y, por supuesto, la pieza de cerámica. Y es especialmente importante porque, según dice el propio Harari, el dinero apareció por primera vez en la historia en forma de cebada, la cebada sumeria, unos 3.000 años antes de Cristo, en el mismo lugar, al mismo tiempo y en las mismas circunstancias en que apareció la escritura. Por tanto, esta transacción puede no solo representar una simple transacción con un cereal, la cebada, sino en el fondo, al ser esta la forma del dinero o moneda en aquel momento, como lo fue después del oro, la plata, etc., se estaba registrando una cantidad de dinero. Esta es una historia muy curiosa e interesante, pero vamos a regresar a nuestros días. Mucho ha tenido que evolucionar nuestra profesión desde entonces y aquí trataremos de los retos que tiene planteados en la actualidad, en que los escándalos financieros y el colapso de algunas entidades, sobre todo a raíz de la última crisis financiera que inició el 2008 y que tuvo como principal exponente la quiebra de Lehman Brothers, que en aquellos momentos era el cuarto banco de inversión en Estados Unidos, han cuestionado su papel y los mercados piden una mejor información financiera y más fiable. Fue el G20 quien pidió a la profesión que realizara todos aquellos cambios normativos que hicieran falta para estar mejor preparados de cara a una posible nueva crisis, aprovechando las lecciones aprendidas en esta última. El objetivo de este trabajo es analizar las mejoras que se han realizado en la normativa sobre la información financiera y la auditoría desde la crisis, así como señalar en qué proyectos se está trabajando a nivel internacional actualmente, indicando aquellos aspectos de mejora a considerar, teniendo en cuenta la importancia de disponer de una adecuada información financiera, para lo que es imprescindible una buena normativa que la regule, así como unas normas de auditoría que den fiabilidad sobre dicha información a sus usuarios y terceros interesados. De hecho, hay una constante histórica que nos dice que la normativa de auditoría evoluciona de forma significativa cuando se producen crisis como pasó la del 1929 en Estados Unidos, que originó la auditoría obligatoria para las empresas cotizadas, como medida necesaria para poder disponer de una información financiera fiable. El presidente del Instituto de Auditores de Japón lo expresaba hace unas semanas, con otras palabras, en un discurso al Forum of Firms en Tokio, diciendo que la historia de la auditoría es la de los escándalos contables y los fraudes empresariales. Barry Melancon, presidente del Instituto de Auditores de Estados Unidos, decía recientemente: en 10 años no vamos a reconocer nuestra profesión. Para ser honesto, confesaré que he dicho 10 años para no asustaros, porque seguramente ya será irreconocible dentro de 5 años. Desde hace tiempo se viene hablando de un gap de expectativas entre lo que los auditores proporcionan con su trabajo y lo que los usuarios en general esperan de la auditoría. Y este gap no parece que se haya reducido en los últimos años. Tal como decía un artículo reciente de The Economist, la auditoría existe para proporcionar confianza en la información financiera. Los inversores esperan que les informen si los directivos están haciendo un uso inadecuado de su dinero. ¿Y qué pasa cuando se evapora la confianza con los auditores? Como consecuencia de lo que ha venido a llamarse auditorías fallidas, en la crisis financiera internacional que se produjo a partir del 2008 y que tuvo como punto de inicio la explosión de las subprimes, se produjo una fuerte reacción internacional que resultó en una tremenda presión sobre los reguladores para que mejoraran la regulación.
pues había demostrado a todas luces no estar a la altura de las necesidades, ya que los acontecimientos producidos lo habían puesto en evidencia. Como se dice popularmente, cuando baja el nivel del agua se ponen al descubierto miserias que antes quedaban disimuladas. Una vez más, una crisis, como ya había pasado en la del 29, llevaba a pensar que uno de los remedios sería disponer de una información financiera fiable que añadiera transparencia y fiabilidad a los mercados que ya tienen suficientes incertidumbres con la propia evolución de los precios de las acciones y obligaciones, bienes y servicios, divisas, tipos de interés, coste de coberturas, primas de riesgo, etc. El IFAC empezó a estudiar qué había fallado. En el Fórum FERM se debatió la agenda del camino a seguir y estableció un plan de trabajo para mejorar la normativa internacional de auditoría. Uno de los frutos más destacables de esta labor fue la NIA 701, en que se establece el nuevo informe de auditoría como una de las mejoras introducidas en la normativa, que de hecho ha tenido una buena acogida a nivel internacional, proporcionando valor adicional al papel del auditor, al pasar de un informe binario, en cuanto que solo recogía una opinión favorable o con salvedades, a la actualidad en que los auditores van más allá del formato estándar anterior que han utilizado desde hace más de 100 años, al aportar su criterio detallando las cuestiones claves de la auditoría. De hecho, el IFAC en su Plan Estratégico 2019-2020 señala que una de las tendencias que impactarán la profesión de auditoría es el aumento de la regulación y su tendencia a vigilar tanto su papel en el establecimiento de la normativa como en la forma en que desarrollan su labor. El peligro es que se genere un exceso de regulación que amordace o encorsete la labor del auditor, como tenemos otros ejemplos en el caso de la normativa de protección de datos personales, la que combate el blanqueo de capitales o la normativa MiFID sobre mercados o instrumentos financieros. El organismo que emite las normas internacionales de auditoría parte de la base de que si queremos tener una auditoría de calidad en un entorno del mundo de los negocios y mercados financieros inmersos en el cambio profundo, influenciado por fuerzas importantes como la complejidad de la tecnología, la normativa tiene que mejorar en una serie de aspectos fundamentales. Primero, el control de calidad, tanto a nivel firma, así como a nivel de cada trabajo, se ha identificado como instrumento fundamental, por lo que se pide reforzar su función y alcance. La auditoría de grupos de sociedades se ha identificado también como un área que requiere mejora, al haberse observado que algunos de los grandes escándalos financieros acontecidos se hubieran podido evitar con una auditoría de grupos de sociedades mejor estructurada y coordinada, con más claridad en la responsabilidad de los trabajos realizados en los componentes y la responsabilidad del auditor del consolidado. La normativa sobre la auditoría de los estimados contables, incluyendo los del valor razonable, también necesita un refuerzo, dado que esta es un área de considerable subjetividad que necesita unos controles especiales. La identificación y evaluación de los riesgos requiere también seguir perfeccionando. Pero una de las conclusiones más relevantes a que se llegó en el análisis de las auditorías con deficiencias fue que hay que reforzar el escepticismo profesional con el que actúa el auditor, por lo que es importante desarrollar esta capacidad mediante formación que tenga un impacto en la práctica, enfoque y actitud de la profesión. A este respecto, el IFAC ha emitido en el año 2018 un informe que lleva por título Escepticismo profesional a la altura de las expectativas, en el que ha concretado una serie de objetivos para potenciar esta característica en la actuación profesional del auditor. El IASC ha representado de forma gráfica todo este planteamiento de mejora que se puede ver en la figura reproducida en la pantalla, que muestra una casa que se está renovando, con sus distintos componentes, desde las columnas que la sustentan, el suelo, los cimientos y el propio techo que la cubre. Todos estos componentes fundamentales representan las normas que se consideran básicas y que deben ser renovadas para que se tenga en pie de una manera adecuada la casa global de la auditoría. El IASC ya está trabajando en esta renovación, si bien ha recibido la crítica de la lentitud en desarrollar esta normativa, ya que se considera que la velocidad que funciona actualmente el mundo en general exige actuar más rápidamente. A finales del 2018 se publicó la nueva ISA 540 y en septiembre se espera la publicación de la ISA 315. Tal como corresponde, cuando esta
nueva normativa sea emitida por parte de los organismos reguladores internacionales, tendrá que ser adoptada primero por Europa y después por España. Por esto, nuestro interés en seguir su desarrollo y poder así anticipar posibles consecuencias. Pero en nuestra opinión se necesita un cambio normativo que vaya más allá con objeto de adaptar la normativa al nuevo entorno tecnológico y el que se avecina, el cloud, la inteligencia artificial, la robótica, el Big Data, blockchain. Todo esto hará que el futuro sea más diferente, alcanzando crecimientos exponenciales, como el de la información disponible actualmente en un simple y de tamaño reducido teléfono móvil, superior a la que se almacenaba hace años en miles de bibliotecas, planteando una serie de cuestiones que requieren una auditoría diferente para que se necesitan unas normas de acuerdo con estas nuevas exigencias. El problema es que los cambios tecnológicos se están produciendo mucho más rápidamente que los de la normativa y el reto es adaptar la normativa a esta nueva realidad. Pero hay algo más y también importante. El gran salto diferencial que el mercado pide es que se pase de la auditoría tradicional a la predictiva, por lo que se trataría de evitar problemas futuros superando lo que se hace ahora, que es revisar las cuentas anuales para decir si ha habido un problema. A pesar de que es importante verificar el pasado para saber que las cuentas están bien, sin duda que el mercado percibiría más valor si fuéramos capaces de predecir, evitando problemas futuros, por lo que este es uno de los grandes retos. Y en este cambio, en cuanto a la cantidad de información, así como de la velocidad y frecuencia de su producción y transmisión en la civilización de la inmediatez en la que estamos instalados, la información financiera anual empieza a ser una especie de reliquia que pierde utilidad, ya que las cosas cambian tanto y tan deprisa que deviene obsoleta rápidamente. El objetivo sería disponer de información financiera de forma continua y fiable, por lo que el reto del auditor sería poder proporcionar confianza sobre la fiabilidad de la información, verificando que los sistemas de generación de esta información y los controles existentes sobre su funcionamiento proporcionan una seguridad razonable de su fiabilidad. Como ya se ha hecho referencia anteriormente, la revista The Economist planteaba en una edición de noviembre del 2018 la necesidad de realizar cambios importantes en la profesión de auditoría después de que el Reino Unido sufriera auditorías consideradas fallidas, como han sido el caso de la empresa Carillon, una constructora con muchos contratos públicos que entró en serias dificultades y los reguladores cuestionan que los auditores no hicieran sonar la señal de alarma. A este caso hay que sumar el de BHS, otra sociedad del Reino Unido que presentó concurso de acreedores al poco tiempo de recibir el informe de auditoría sin salvedades y cuyo auditor ha sido sancionado con 15 años de prohibición para ejercer la profesión y a la firma la han sancionado con 10 millones de libras. Por último, y más recientemente, el mundo financiero británico se ha visto sorprendido por el caso Patisserie Valerie, empresa fundada en 1925, donde recientemente se han descubierto errores significativos en sus cuentas. La acumulación de todos estos casos ha hecho que creciera la preocupación por analizar si la profesión auditora está haciendo adecuadamente su trabajo, habiéndose abierto varias investigaciones al respecto. Hay que tener en cuenta que la profesión auditora empezó a organizarse como la conocemos ahora en el Reino Unido en el siglo XIX. Por esto son especialmente importantes los pasos que allí se están realizando. Por otro lado, Estados Unidos no muestra actualmente mucha proactividad en lo relacionado a la normativa de auditoría por parte de la administración Trump, que no ha destacado especialmente por su interés en este tema. A continuación, vamos a escribir algunos de los retos que se enfrenta la profesión de auditoría en una nueva fase que requiere nuevos planteamientos, tal como decía el presidente del Instituto Americano de Auditores cuando anunciaba que en 5 años la profesión habría cambiado profundamente. El perfil de los riesgos con que se enfrenta el auditor ha cambiado rotundamente en los últimos años. Según el estudio de la European Confederation of Institutes of Internal Auditors, entre los directivos de las principales empresas europeas, los riesgos que actualmente son percibidos como más importantes son la ciberseguridad, el cumplimiento normativo, la digitalización, la incertidumbre política, tal como se detalla en los 2 cuadros que se reproducen en la pantalla. Concretamente, la ciberseguridad ha sido un riesgo destacado desde hace años, pero no hay signos de que esta consideración disminuya.
Según un informe de Microsoft, en el año 2017 se cuadruplicó el número de ataques en las cuentas de sus clientes que están basadas en la nube. En este sentido, destacan que la mayoría de los problemas de esta área provienen de códigos de entrada, password, sencillos o predecibles, y una gestión descuidada de los passwords. La siguiente causa de problemas ha sido el phishing. Un ejemplo de este tipo de problemas lo podemos obtener del análisis del caso FedEx, que sufrió un ataque que le costó a la compañía $300 millones en pérdida de negocio cuando lo robaron datos que tenía almacenados en un servidor alojado en Amazon. Las discusiones sobre la problemática de la protección de datos han sido muchas también durante estos últimos años. Pero para vislumbrar el tamaño del problema que puede venir encima, solo hace falta que recordemos el caso Facebook, que perdió $70.000 millones en su valor de capitalización bursátil en solo 10 días, cuando a principios del 2018 apareció la noticia de que la consultora de asuntos políticos Cambridge Analytica había utilizado información de 87 millones de usuarios para promover la candidatura de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2016. Estas son, pues, dos ilustraciones de dos de los principales riesgos según el estudio mencionado, pero desde el punto de vista externo y considerando los aspectos relevantes de la auditoría, no podemos olvidar los riesgos derivados de los activos intangibles, la tecnología, la marca, el know-how, algoritmos, clic, etc. En el estudio realizado por la consultora EY, que lleva por título Top Priorities for Boards in 2019, indica que los intangibles representan el 52% del valor de las organizaciones y en algunos sectores pueden llegar incluso al 90%. Si miramos el valor de capitalización bursátil de las principales empresas del mundo en el mes de agosto del 2018, tal como se refleja en el gráfico que se muestra en la pantalla, vemos que las 5 primeras son tecnológicas: Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft y Facebook, y su valor está fundamentado en los intangibles. La contabilidad que estamos utilizando actualmente está pensada fundamentalmente para el registro adecuado al valor de los activos tangibles, que eran los más importantes en la época de la economía industrial y hasta que llegó primero la revolución del marketing y las marcas, con Coca-Cola como principal exponente, y luego la revolución tecnológica de la que las 5 empresas enumeradas son el mejor exponente. Antes lo que valía era el inmovilizado material, los edificios, las existencias, etc. Pero Apple no tiene prácticamente inmovilizado y la producción y ensamblaje de los iPhones y iPads se hace en su mayor parte por la empresa taiwanesa Foxconn, con fábricas en China. Lo que tiene valor de Apple es la tecnología, el diseño, la investigación y desarrollo, la marca, etc. Todos ellos activos intangibles. La tercera compañía en valor de capitalización bursátil es Alphabet, que es el nombre corporativo de Google, a quien tampoco se conocen activos tangibles significativos, porque es una empresa basada en la tecnología del conocimiento a la que se accede, distribuye y se consume a través de la red. Esto es, pues, una muestra del profundo cambio de entorno económico y empresarial que se ha producido en los últimos años, cuyo impacto en la información financiera es sustancial, generando nuevos activos que requieren nuevos conceptos y formas de valor que deben tener un adecuado reflejo en la información financiera que tiene que ser validada por el auditor. Todo parece indicar que las nuevas tecnologías van a significar un cambio rotundo en nuestras vidas y también en la profesión de auditoría. El uso de la inteligencia artificial va a comportar un cambio copernicano en nuestra manera de ver y hacer las cosas. El potencial de la tecnología blockchain también parece muy elevado y se presume su gran desarrollo en los próximos años. El futuro se acelera exponencialmente. Debido a los grandes avances tecnológicos, el mundo de los datos y los algoritmos, la inteligencia artificial, que cambiarán el mundo tal como lo conocemos. Vamos a pasar ahora brevemente a los cambios en la normativa contable. Como consecuencia de la crisis financiera acontecida a partir del año 2008 y tal como ya hemos mencionado, el G20 hizo una serie de recomendaciones para intentar prevenir circunstancias como las sufridas, manifestando, entre otras cosas, que los reguladores deberían reforzar el reconocimiento contable de las pérdidas por créditos fallidos, a la vez que se proporcione una información más amplia sobre la cartera de créditos. La calidad de la información financiera se considera básica como un elemento sustancial para el buen funcionamiento de los mercados. El IASB identificó una serie de normas que era preciso modificar para conseguir una mejora en la información financiera. En el cuadro que se muestra en la pantalla
se indican las nuevas normas contables desarrolladas por el IAS para dar respuesta a esta necesidad, así como su año de aplicación. Seguidamente haremos un breve resumen de las más importantes de estas nuevas normas, ocupándonos en primer lugar de la IFRS 9, que es la que trata de instrumentos financieros, por su mayor relevancia en lo que se refiere al objeto de este trabajo, dada su potencial impacto en una crisis financiera. El 2018 entra en vigor la aplicación de la norma sobre instrumentos financieros emitida por el BIAS en 2014, después de un largo proceso que tenía por objeto sustituir a su norma predecesora, considerada excesivamente compleja, lo que implicaba dificultades de comprensión, interpretación y aplicación de la norma. No es fácil determinar el grado de acercamiento al objetivo de reducir la complejidad que la nueva norma ha alcanzado, pero sí pueden destacarse los cambios más significativos que introduce, algunos de los cuales se mencionan a continuación dentro de la brevedad exigida por esta ocasión. Probablemente el cambio más significativo que introduce el IFRS 9 es el mayor peso que otorga a los principios para determinar el tratamiento aplicable a las operaciones, frente al mayor uso de reglas establecido en la norma anterior. Por ejemplo, el concepto de intención de la dirección es sustituido por el modelo de negocio a la hora de identificar los objetivos de la empresa de cara a determinar el tratamiento contable aplicable a determinados instrumentos financieros. Se trata de un cambio muy significativo. La intención de la dirección se obtenía de la propia declaración de la empresa, mientras que el modelo de negocio debe determinarse con neutralidad. Es decir, debe deducirse de la experiencia ofrecida por la empresa en el uso dado en el pasado a productos similares al que va a ser reconocido u otros métodos suficientemente objetivos. Este cambio, por tanto, persigue una mayor calidad de la información, pero sin duda requerirá especial atención por parte de los preparadores de la información financiera y de los auditores. En todo caso, el cambio más importante introducido por esta norma es que se refiere al cálculo de deterioro, pasando del método de las pérdidas incurridas aplicable con la norma anterior al nuevo método de las pérdidas esperadas, establecido en la nueva norma. La crisis financiera puso de manifiesto la debilidad del modelo anterior, al que se tachaba de propiciar un insuficiente reconocimiento de las pérdidas por deterioro y, además, hacerlo de forma tardía. Por ello, la nueva norma introduce un nuevo modelo basado en las pérdidas esperadas, en el que los principios toman mayor protagonismo. La nueva norma nos señala un modelo de cálculo concreto, pero establece los criterios fundamentales en los que debe basarse, entre los que destacamos todos los activos financieros, desde su primera presentación en el balance, con posterioridad a su reconocimiento inicial, están sujetos a un cálculo de deterioro que, como mínimo, responderá a la estimación del valor actual de todos los flujos de caja que podrían no recuperarse durante la vida del activo, como consecuencia de eventos de crédito que pudieran presentarse durante los primeros 12 meses. Si el activo financiero ve incrementado su riesgo de crédito de forma significativa, el cálculo del valor actual de los flujos de caja que podrían no recuperarse se realizará considerando posibles eventos de crédito que pudieran tener lugar durante la vida completa del activo financiero. También ha sido objeto de polémica y representa un importante cambio el IFRS 16, según el cual todas las empresas que sean arrendatarias de activos verán aumentar los activos y pasivos reportados, medida que afectará a una amplia variedad de sectores, desde compañías aéreas que mantienen su flota alquilada a las empresas que operan en el sector de comercio minorista, que en muchos casos recurren al arrendamiento de sus locales comerciales. Además, el International Accounting Standards Board, que es el organismo que emite las normas contables internacionales, ha introducido en su agenda el proyecto Better Communication in Financial Reporting, con el objetivo de dar respuesta a la demanda de los mercados financieros de una mejor información financiera y más adaptada a las necesidades actuales. El IAS ha expresado que el objetivo de la información financiera es proporcionar información que sea útil a los inversores en su toma de decisiones, y es importante que la información proporcionada a los inversores se comunique de una forma efectiva. Además, reconoce que muchas veces información valiosa está como escondida en los desgloses, en este caso en España en la memoria, y a menudo está presentada de una forma poco útil. En el gráfico que tenemos en la pantalla se puede ver el esquema de trabajo que plantea el IAS y contempla tres aspectos fundamentales. Mejorar la forma y contenido de los estados financieros básicos, mencionando los siguientes: estado de posición financiera, que sustituiría al balance de situación; estado de cambios en recursos propios; Statement of Financial Performance, en sustitución de la cuenta de resultados;
y estado de flujos de caja. El objetivo de estos cambios es reflejar mejor lo que son las empresas actualmente y lo que los usuarios de la información financiera necesitan saber de ellas. En este sentido, los estados financieros actuales fueron diseñados en la época que podríamos llamar industrial, donde los principales activos eran físicos, inmovilizado, inventario, mientras que actualmente los valores predominantes, tal como ya hemos visto, son inmateriales. Se está planteando también la información que se da en la nota de los estados financieros, en la memoria, para adaptarla también a esta nueva realidad. Y llegamos ahora a la pregunta de si estamos preparados para la crisis. El año pasado se cumplió el 10º aniversario de la gran crisis financiera internacional, con cuyo motivo se han publicado multitud de artículos y análisis al respecto, y muchos de ellos han cuestionado si se había hecho todo lo necesario para prevenir y, en el mejor de los casos, evitar una nueva posible crisis financiera. Sin embargo, la economía internacional en el 2018, y a pesar de la crisis bursátil que sufrió los últimos meses, consiguió un crecimiento sostenido, en el que cabe destacar el de los dos principales gigantes de nuestro sistema, Estados Unidos y China, pero a un ritmo un tanto más moderado también Europa. Sin embargo, hay cifras que, si las analizamos un poco, pueden llegar a asustarnos. Y me refiero, en primer lugar, a la deuda total global que se reproduce en el gráfico que vemos ahora en la pantalla y que muestra la evolución de la deuda desde el inicio del siglo XXI, en el que podemos ver cómo la deuda agregada de los consumidores, bancos, empresas y gobiernos escaló un 269% del PIB global hasta el inicio de la crisis financiera del 2008. Los economistas dicen que esta deuda excesiva fue una de las causas principales de la crisis. Y a pesar de que normalmente el nivel de deuda se reduce tras una crisis, no ocurrió así después de la del 2008. Y el nivel de deuda continuó creciendo, alcanzando la cifra récord del 318% del PIB global, es decir, casi 50 puntos porcentuales más que el récord histórico alcanzado en el 2008. Una de las principales causas de este aumento fue la deuda pública, siendo ejemplos de esto tanto Estados Unidos como nuestro propio país, España, donde la deuda ha sobrepasado en este periodo, en determinados momentos, el 100% de su respectivo PIB. Como se puede comprobar, la deuda de las empresas no financieras también se ha casi doblado, mientras que la de los particulares, los consumidores, en este periodo creció el 42%. La señal de alarma ya sonó en España cuando el 4 de marzo del 2018 el titular de la primera página de la sección de Economía de La Vanguardia era «La deuda mundial de las compañías se ha duplicado en los últimos 10 años». Pero además el subtítulo decía «Un tercio tendría que ser reembolsada o refinanciada el 2021». Una de las razones que ha posibilitado este aumento de la deuda ha sido la situación especialmente baja de los tipos de interés, facilitada por los bancos centrales, utilizando unas políticas económicas basadas en unos mecanismos poco convencionales, que han propiciado unos tipos de interés muy bajos, como es el caso de Europa, donde a principios del 2019 aún disfrutamos de tipos de interés negativos, mientras que en Estados Unidos desde hace un par de años ya están positivos. La reacción a estos tipos de interés bajos ha sido que el mercado ha acumulado más y más deuda. Por tanto, podríamos decir que la economía ha sido otra vez víctima de la trampa de la deuda. Y se pueden pagar los intereses porque son bajos, porque si subieran podría haber dificultades en pagarlos. Y como son bajos, hay más deuda. Veremos cómo los bancos centrales gestionan esta situación anormal de tipos de interés bajos y son capaces de recobrar la normalidad hacia la que parece que Estados Unidos ya ha avanzado, pero en Europa aún no, y las noticias que nos han llegado hoy de los medios en este sentido no planteaban una solución en esta dirección. Así pues, parece que será difícil evitar algunos accidentes significativos en esta situación, ya que es muy difícil pensar que esta ingente cantidad de deuda se pueda devolver de una manera ordenada. Y ante estas perspectivas, ¿estamos preparados para la crisis? Y en nuestro entorno, la pregunta es si las normas contables están preparadas para una nueva crisis financiera. En este sentido, cabe destacar que, como ya hemos tenido ocasión de mencionar antes, el IAS reaccionó frente a la crisis
con el cambio rotundo de las provisiones para morosos, que pasaron del sistema de pérdida incurrida al de pérdida esperada. Durante la crisis financiera quedó patente que el modelo de pérdida incurrida daba demasiadas facilidades para que los bancos dilataran sus provisiones para morosos a lo largo de un espacio de tiempo demasiado prolongado. Así, el IAS, tal como hemos visto anteriormente, modificó el IFRS 9 con la introducción del modelo de pérdida esperada, lo cual conllevaría un reconocimiento de las provisiones de morosos mucho más rápidas que lo acontecido en el 2008. Este cambio fue propiciado por el G20, pero algunos en el sector financiero internacional creen que podría acelerar la crisis al resultar procíclico en caso de crisis. El problema se podría agravar en el caso de que las perspectivas económicas fueran negativas si se produjera una recesión y por la aplicación del nuevo IFRS 9, todas las pérdidas esperadas a lo largo de la vida del préstamo tendrían que ser reconocidas tan pronto como el préstamo sea evaluado como dudoso, lo cual podría presionar a la baja el signo negativo del ciclo. A este respecto, el presidente del IAS manifestó en un discurso pronunciado en la sede del Instituto Americano de Auditores el pasado diciembre que él cree que estos temores no están justificados por dos razones. Primera, el hecho de que el IFRS 9 conlleve una más rápida cristalización de las pérdidas por provisión de morosos debería tener un efecto preventivo. En su opinión, la introducción del modelo de pérdida esperada ya ha contribuido a mejorar los sistemas de control de la calidad de los créditos en el sistema bancario. Segundo, el reconocer a tiempo las pérdidas por créditos morosos contribuiría a limitar las imprudencias en la distribución de dividendos, así como en las remuneraciones de los directivos. En el pasado hemos visto cómo distribuciones de dividendo inapropiadas, así como compras de otras entidades indebidas, tenían lugar una vez avanzada la crisis, y esto, con el nuevo modelo, debería evitarse. Por último, hay que señalar también que si se limpian más rápidamente los balances de las entidades financieras, más pronto se podrá recobrar la normalidad en la concesión de nuevos créditos a las empresas saneadas que lo necesitan, favoreciendo así la buena marcha y recuperación de la economía. En ese sentido, renovar créditos como si no fueran dudosos ha servido solamente para prolongar la tendencia hacia la recesión en algunas partes del mundo. En todo caso, no hay duda de que el reconocimiento a las pérdidas siguiendo el modelo de la pérdida esperada conllevará un impacto más rápido en los recursos propios del banco, por lo que es necesario que para cuando llegue la próxima crisis los bancos estén adecuadamente capitalizados. No se puede negar que la capitalización del sistema bancario ha mejorado sustancialmente después de la crisis, tal como se muestra en el gráfico que tenemos ahora en la pantalla, donde podemos ver que el ratio básico de capital ha pasado del 2,5% en el 2007 a más del 5% en el 2017. Si bien es cierto que es un aumento significativo, pues significa doblar el capital, también es cierto que venimos de un punto de partida excesivamente bajo. Dado el gran tamaño de deuda fuera del sistema bancario, está por ver si este aumento de capital ha sido suficiente. Y la pregunta sigue siendo, ¿realmente estamos preparados para la crisis? Hasta aquí hemos analizado los enormes riesgos que acechan la economía global. Por nuestra parte, sería pretencioso concluir sobre si el sistema financiero en su conjunto está preparado para una nueva crisis financiera. Pero lo que sí podemos asegurar es que las mejoras introducidas en estos últimos años a que hemos hecho referencia, así como el fruto del trabajo en los proyectos en los que se está trabajando en la normativa contable y de auditoría que hemos enumerado, proporcionará mayor grado de transparencia que sin duda ayudará a los inversores y a los reguladores a identificar los riesgos en una fase más temprana de su desarrollo. A este respecto hay que mencionar la opinión de Kenneth Rogoff, catedrático de Economía de la Universidad de Harvard y antiguo economista jefe del Fondo Monetario Internacional, que en un artículo de la revista Project Syndicate de febrero de este año decía que el hecho de que la frecuencia de las crisis sistémicas haya bajado es consecuencia de que, por una parte, los responsables políticos responden con aplicación de reformas para impedir que se repitan y, por otra, normalmente, que los inversores, los consumidores y los políticos tardan mucho en olvidar la última.
En este sentido, abunda diciendo que la seguridad del sistema financiero depende sobre todo de la competencia de las personas que lo gestionan. La buena noticia, según Rogoff, es que en general los principales bancos centrales tienen unos profesionales excelentes que los gestionan. Pero la mala noticia es que la gestión de una crisis implica la intervención de todo un gobierno, no solo de la autoridad monetaria. Y esto sí que suscita dudas, ya que los precedentes de la situación de algunas crisis políticas recientes como el Brexit, el shutdown o la gestión del muro en Estados Unidos o la profunda división sobre la distribución de responsabilidades en la Unión Europea dificultaría la aplicación de políticas convincentes en una situación de fuertes tensiones financieras. Asimismo, señala que si bien la nueva normativa ha conseguido mitigar los riesgos de los bancos, es probable que las principales fuentes de riesgo han emigrado hacia el sistema financiero a la sombra, que está menos regulado. Y concluye su artículo diciendo que, por desgracia, un sistema financiero que crece inexorablemente, combinado con un sistema político cada vez más tóxico, hacen pensar que la próxima crisis financiera puede estar cada vez más cerca. No debemos dejar de mencionar que la evolución de los mercados se produce a un ritmo cada vez superior, apareciendo nuevas figuras como riesgos cuyos riesgos y respectivos efectos no están estudiados, como podría ser el caso de la banca a la sombra, las fintech, las criptomonedas, representando un reto muy ambicioso al que es difícil poder dar adecuada respuesta. Según la Junta de Estabilidad Financiera del Reino Unido, es necesaria una mejor información para detectar los riesgos de los bancos en la sombra que aumentan el crédito a las compañías muy endeudadas. En su opinión, estos préstamos de alto riesgo merecen una mayor atención, dado el potencial de consecuencias negativas en otros mercados, si algo sale mal. Y subraya que la banca en la sombra está desempeñando un papel creciente en el mercado de préstamos a compañías que tienen altos niveles de deuda y una calificación crediticia por debajo del grado de inversión. Es en este sentido que el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, comparó los préstamos apalancados con la crisis de las hipotecas basura, que hace 10 años estuvo en el origen de la crisis financiera. Para ilustrar otros riesgos del sistema, con un ejemplo mencionaremos las criptomonedas, concretamente el Bitcoin, que en pocos meses consiguió un aumento de su cotización de casi 5 veces, para derrumbarse a continuación en el 80%, habiendo experimentado recientemente otra subida significativa. No ha sido hasta el mes de diciembre del 2018 que el Instituto Canadiense de Auditores ha publicado una guía de actuación para las criptomonedas. Un ejemplo del avance que están experimentando las fintech puede ser la noticia aparecida a finales de diciembre del 2018 de que Google ha obtenido en Lituania, país que pertenece a la Unión Europea, una licencia para operar en el sector financiero en toda Europa. A nadie se le escapa la cantidad de información que tiene Google sobre cada uno de nosotros y el potencial que esto representa para ellos. Hace unos meses, el príncipe Carlos de Inglaterra, en su intervención en la reunión Accounting for Sustainability, se despachaba con una afirmación un tanto sorprendente. Decía que los auditores tenemos que salvar al mundo. Pero en todo caso, sí tenemos la obligación de reorientar nuestra misión de acuerdo con lo que realmente la sociedad necesita de nosotros, aprovechando la disrupción tecnológica como una oportunidad, ampliando el foco de nuestro análisis para que no quede limitado a la información financiera, respondiendo a las demandas actuales y futuros de los usuarios de la información, anticipando y previendo los efectos de los riesgos relevantes. Y si somos capaces de comunicar esto de forma efectiva, contribuiremos a la sostenibilidad tanto de las organizaciones como también de nuestra propia profesión. Para concluir, podríamos resumir la situación diciendo que hasta ahora nos hemos movido por mayor seguridad mirando al pasado. Pero no hay otro remedio ni alternativa, si queremos ser relevantes, que aportemos alguna luz adicional sobre el futuro, aunque, como ya dijo Albert Einstein, no todo lo que cuenta puede ser medido en cifras y no todo lo que se cuenta realmente cuenta. Y para terminar, en un entorno más general, lo haré con una referencia a Bernard Shaw, que fue Premio Nobel de Literatura en 1925, y que definía la economía como el arte de sacarle a la vida el mayor partido posible. Muchísimas gracias por su atención.
El ingreso en nuestra Real Academia exige, como es de recibo y notorio, la lectura del discurso por parte del académico recipiendario y a continuación la contestación de un académico numerario quien actúa en nombre de la corporación. En esta ocasión, a propuesta del presidente de nuestra institución, excelentísimo señor doctor don Alfredo Rocafort Nicolau, me corresponde el honor de contestar el discurso del académico, quien hoy se incorpora en su calidad de numerario al seno de nuestra institución, doctor don Frederic Borràs Pàmies. Y lo hago con mi leal agradecimiento al presidente y a la Real Academia, a la vez que con satisfacción y orgullo, al tratarse no solo de toda una personalidad en el mundo de la auditoría y de la contabilidad, en el que se ha labrado un exquisito prestigio, sino también por los lazos que me unen desde hace muchos años al admirado y querido doctor Borràs, a quien también testimonio mi gratitud por sus cariñosas palabras que valoro enormemente por venir de quien viene. Glosar la figura relevante del doctor Frederic Borràs en unos cuantos minutos, en pocas palabras, en varias líneas, constituye un comprometido ejercicio, porque resumir en breves pinceladas lo que es una trayectoria fecunda, una prolija labor, un quehacer riguroso y generoso, no es empeño nada sencillo. Empero, con todo mi entusiasmo, intentaré cuando menos esbozar el perfil profesional del doctor Borràs y responder con la mejor de las intenciones los razonamientos juiciosos, las aportaciones serenas y la lucidez de las proposiciones desplegadas a lo largo de su discurso. La semblanza del doctor Frederic Borràs no puede ser en reconocimiento a su valioso trabajo y provechosa evolución sucinta. El doctor Borràs es doctor y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, MBA por ESADE, censor jurado de cuentas, auditor miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas, contador público en Estados Unidos, donde en la Drexel University de Filadelfia realizó un curso de finanzas, es diplomado en Alta Dirección de Empresas por IESE y es experto contable, título expedido por el Consejo General de Economistas de España y por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. En el año 2004 fue galardonado por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Cataluña como auditor distinguido, institución de la que fue presidente durante varios años, y aquí están sus anteriores presidentes. Tuve la dicha de conocer al doctor Borràs a comienzos de la década de los años 80 del siglo pasado, cuando preparaba el concurso oposición para el acceso al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, y más tarde al dar mis primeros pasos como censor jurado de cuentas. Fue profesor en varios cursos a los que asistí, tanto en lo que por aquel entonces era la agrupación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España en Cataluña, en la calle Bruc, y posteriormente sería al Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Cataluña, en Sor Eulàlia de Ancizu, como en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona, que sigue estando en la Avenida de la Diagonal. Del doctor Borràs aprendí seriedad en el ejercicio de la profesión de auditor, bebí en las fuentes de su experiencia española y estadounidense, capté la claridad de sus ponderadas exposiciones, no solo en cuestiones de auditoría, sino también en el calado de sus argumentaciones económicas, abriéndome unos horizontes desconocidos para mí, que era joven y novel auditor, y sobre todo abusé de sus consejos, estuve atento a sus observaciones, agradecí sus recomendaciones y, sin duda, asimilé unas referencias muy anchurosas que fortalecieron mi andadura profesional. Después tuve la gratificante experiencia de colaborar bajo su presidencia en el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, en la Escuela de Auditoría, impartiendo diversos cursos y seminarios. Y si en todo momento reconocí la confianza depositada en mí por él y por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Cataluña, ahora en este instante quiero reiterar mi gratitud. El doctor Borràs, entre 1976 y 2012, desarrolló su carrera profesional en la firma multinacional de auditoría KPMG, de la que fue socio director, y forma parte del Consejo Asesor de la Universitat Internacional de Catalunya, UIC. Destaco esos pasajes de la carrera profesional del doctor Borràs para entender el porqué de mi admiración como opositor primero y después como auditor por su figura y su trabajo. El destino quiso que mis lazos con el querido profesor Borràs se intensificaran a partir de 1984, cuando se vinculó al Departamento de Contabilidad de la Universidad de Barcelona, donde deja huella de su saber contable y auditor, marcado constantemente por su humildad, que le lleva a profesar tanto en asignaturas de la carrera de la facultad como en cursos de máster y en programas de doctorado. Más de 30 años son pues los que llevo ilustrándome del conocimiento del doctor Borràs en el terreno de la contabilidad, de la auditoría y de las finanzas,
de enriquecerme con su sensatez en materia económica y, por encima de todo, de beneficiarme del impagable privilegio de su noble y generosa amistad. Contestación al discurso. El discurso de ingreso del doctor Borràs responde a las expectativas generadas al no ceñirse estrictamente a lo que es su ámbito profesional como auditor, sino que penetra en las entrañas de una de las mayores preocupaciones que en estos momentos inquieta la economía mundial. El título del discurso del doctor Borràs ya de por sí es de lo más sugerente para este académico que tiene el privilegio de contestarlo, porque bajo ese interrogante que formula el doctor Borràs de si estamos preparados para la próxima crisis, subyacen diferentes respuestas plagadas de incógnitas. Tras escuchar su discurso queda corroborado lo que antes apuntaba. Sus miras amplias en el campo de la economía y las finanzas, más pronunciadas merced a su bagaje internacional, le permiten exponer con conocimiento de causa, como ha hecho, sus argumentos. A raíz de las dolorosas experiencias de la crisis financiera de 2008, que en España desencadenaron episodios dantescos y costosas vicisitudes tanto para entidades financieras, compañías mercantiles, inversores, ahorradores y como remache han supuesto descosidos considerables en nuestras cuentas públicas, el papel del auditor y la responsabilidad de la revisión de cuentas ha entrado en zona de alto riesgo. A menudo se tacha como culpables de los desaguisados financieros a los auditores y no a los auténticos responsables de los desastres empresariales. Y así arranca una campaña entre populista y mediática contra la figura del auditor. Si años atrás el ejercicio de la auditoría gozaba de un estatus profesional prestigioso, hoy da la impresión de que los auditores son esos hombres de negro que coadyuvan a tergiversar las cuentas de una entidad. Nada más lejos de la realidad. Actualmente se exige al auditor mucho más de lo que cabría pedirle. No únicamente ha de certificar los guarismos del pasado, detectando fraudes, sino que por añadidura tiene que convertirse en el guardián del futuro de la compañía que audita, en el custodio capaz de anticipar y prevenir los fracasos y las insolvencias. Y para ello se somete a los auditores por parte de los organismos reguladores a severos controles, a burocracias interminables donde los formalismos adquieren un inusitado papel en detrimento de la calidad del fehaciente cometido de la revisión de cuentas. Asoma de este modo lo que el doctor Borràs con acierto señala como peligro provocado por el exceso de regulación. Y tal vez, de seguir por ese camino, se haga realidad el viejo dicho de que los árboles no dejan ver el bosque. Probablemente la falta de diligencia de los organismos de supervisión y control financiero, cuya responsabilidad en ciertos estropicios de bastantes entidades es incuestionable, pretenda trasladar toda la carga de sus incompetencias hacia los auditores, reconvertidos en chivos expiatorios de bancarrotas y quiebras empresariales. En la era de la economía disruptiva, las finanzas empresariales entran en otra órbita radicalmente distinta, por no afirmar que drásticamente opuesta a la preexistente. El doctor Borràs alude a los riesgos que conlleva la nueva y rompedora dimensión de la economía, con la ciberseguridad, la digitalización, las incertidumbres políticas, y destaca el relevante peso de las empresas tecnológicas que nos ha presentado, que hoy en día son las que representan las mayores capitalizaciones bursátiles en los mercados financieros. En esas empresas, los activos intangibles se erigen en los principales cimientos inversores, dándose además un contrasentido que apenas se percibe por parte de los organismos reguladores y supervisores. El santo grial de la capacidad generadora de los ingresos de las grandes compañías tecnológicas que hoy dominan el mundo y que concentran las más elevadas cotas de poder económico y el control de los mercados que el doctor Borràs mencionaba y exponía, no se encuentra reflejado como activo. Esta es la gran paradoja de la realidad económica que, sin embargo, la prolífica y excesiva regulación contable y, en consecuencia, los corsés que se imponen al ejercicio de la auditoría no saben captar. Permítame, señor presidente, que lo aclare con un símil de la contabilidad futbolística. La desapegada normativa contable no permite a los clubes de fútbol activar el valor de los jugadores formados en lo que vulgarmente llamamos cantera, es decir, su fútbol base. Con sorpresa, para quienes evocamos la tan venerada imagen fiel de la situación patrimonial, de la posición financiera y de los resultados de la actividad de un club de fútbol, atisbamos, verbigracia, que el activo que representa para el Fútbol Club Barcelona, club del que es fiel seguidor el doctor Borràs, aunque un hijo suyo es del Español, su jugador Leo Messi no está reflejado en el balance.
Pues bien, algo similar sucede con las grandes compañías tecnológicas. El gran motor propulsor de sus negocios, la piedra filosofal que lleva a que algunas de ellas superen la cota mágica del $1 billón por capitalización bursátil, no figura activado en sus balances. Y a los hechos me remito. En el último ejercicio, 2018, Amazon, por ejemplo, contabilizó como gasto de investigación y desarrollo y tecnología en su cuenta de pérdidas y ganancias 28.800 millones de dólares, mientras en su balance figuran solo 14.500 millones activados en concepto de fondo de comercio y nada más. Apple, por su parte, no ofrece detalles de sus activos intangibles en 2018, englobándolos en esa partida siempre intrigante del balance, que es la de otros activos no corrientes que suman 22.300 millones de dólares, con un gasto en investigación y desarrollo de 14.200 millones contabilizado en su cuenta de resultados, que es la misma cifra que toda España destinó a I+D en 2017. Y Microsoft registra fondos de comercio por 35.700 millones de dólares e inmovilizados intangibles por 8.000 millones, siendo su gasto en I+D en la cuenta de pérdidas y ganancias de 14.700 millones de dólares. Menciono expresamente esas tres compañías porque la capitalización bursátil de Microsoft actualmente hoy sobrepasa la barrera mágica del $1 billón, actualmente $1.012.000 millones de euros, siguiendo los pasos marcados durante el pasado mes de agosto, como indicaba el doctor Borràs, por Apple y semanas más tarde por Amazon. Es en ese triunvirato dominador de Wall Street, lo más chocante es que los motores clave de sus negocios no se encuentran activados. Es la norma contable en consecuencia y en concreto el marco conceptual de la contabilidad se están encauzando por unos derroteros muy distintos a los de la esencia y substancia económica. Acabo ya, señor presidente. El doctor Frederic Borràs confirma con su discurso su acervo intelectual, su envidiable conocimiento en el campo de la auditoría y en el ejercicio de su profesión. No se limita a una simple exposición de los problemas regulatorios, sino que profundiza en su porqué, haciendo gala de su inconfundible tono reflexivo, de su cuestionamiento introspectivo, pausando las peliagudas aristas de las normas de auditoría que se hallan en permanente estado de transformación, vertiendo excesos regulatorios inquietantes ante los renovados retos que surgen y que demandan nuevas respuestas que acaso vayan por detrás de esa realidad tan cambiante. El doctor Borràs aborda, con el dominio de su fértil experiencia en tales lides, las mejoras en la información financiera y, en concreto, desmenuza el nuevo marco conceptual de la información financiera que conlleva replantear postulados clásicos en pro de su utilidad, encarando propuestas sobre indicadores no financieros. Con nitidez, con su riguroso porte como economista, invitando invariablemente a pensar con sosiego en sus penetrantes planteamientos, el doctor Frederic Borràs exhibe sus dotes como profesor sereno y caviloso, proponiendo desafíos en aras a que la auditoría cumpla con sus fines, aunque sin eludir aspectos críticos. Mientras el doctor Borràs leía su magistral lección en forma de discurso, mi mente, al igual que cuando lo hizo el doctor Joan Massons, viajaba a aquellos primeros años 80 del siglo pasado y veía al profesor Borràs paseando por el aula, ilustrando sus explicaciones en las casi olvidadas transparencias que colocaba a guisa de ceremonial encima del retroproyector, explicando cabalmente los credos contables que conectaban con el contexto económico y financiero, cautivando a quienes le escuchábamos con su erudición profesional de acá, España y Europa, y de allá, Estados Unidos, desgranando las discrepancias en los marcos conceptuales, hablando de un contexto financiero que también por aquellas calendas estaba evolucionando, si bien no lo hacía a la velocidad actual. Entre tanto, pensaba, señor presidente, y pienso que nuestra institución incorpora un académico numerario de talla, sabio, analista perenne, que marca hojas de ruta en el campo financiero, poseedor de un bagaje portentoso, siempre dispuesto a cooperar, a sumar, a multiplicar, a aportar, tal cual lleva haciendo a lo largo de una magnífica y brillante carrera profesional y académica. Esta tarde, señor presidente, me cabe el orgullo de contestar el discurso de un erudito, de un maestro, que influyó en mí y de quien aprendí, con su humilde y ejemplar estilo y su entrañable manera de ser. Nuestra Real Academia, con el ingreso como académico numerario del doctor Frederic Borràs, suma a su elenco de prohombres a un insigne y reconocido profesional de la contabilidad, la auditoría y las finanzas,
a un caballero de la bonomía, ilustre representante de una profesión que se debate o gaña en un mar de procelosas aguas económicas. Bienvenido, doctor Borràs, querido y admirado profesor Borràs, a la Real Academia Europea de Doctores. Światło